En la inmensidad del imperio del hombre hay mundos donde el cielo es solo un mito, donde el suelo es un recuerdo enterrado bajo milenios de escombros y metal. Mundos donde la vida y la muerte se confunden en el estruendo de forjas interminables y pasillos sin fin. Son los mundos colmena, ciclópeas fortalezas de adamantina y desesperación, donde miles de millones de almas se apiñan en ciudades que devoran continentes enteros. Desde las alturas doradas de las agujas, donde la nobleza conspira entre lujos impensables, hasta los abismos oscuros de la subcolmena, donde la ley es solo una sombra y la muerte acecha en cada esquina. Estos titanes urbanos son los pilares que sostienen al imperio, y también son su condena. Pero estos no son solo mundos de acero y ceniza, son forjas de guerra, viveros de soldados, fortalezas de producción. Sin ellos el imperio colapsaría y sin el imperio solo quedaría la oscuridad. Bienvenidos a la realidad brutal de los mundos colmena, donde la vida es servidumbre, donde la muerte es inevitable y la guerra siempre es y será eterna. Estos son los mundos colmena. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que si estáis en YouTube os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1 y ayudar a este proyecto que estamos construyendo todos juntos. Hoy vamos a hablar de los mundos colmena, estas estructuras enormes en las que reside gran parte de los humanos que viven en el imperio. Esa gente olvidada, ¿no? A mí me gusta el tema de los mundos colmena, porque siempre que nos imaginamos Warhammer 40.000, tú te imaginas que te va a reclutar los ultramarines en Macrash y vas a surcar la galaxia junto a Gilliman de la mano y a defendernos de todo, pero la triste realidad de la humanidad son los mundos y ciudades colmena, la desgracia que es vivir ahí y cómo el 90% de la gente viviríamos en esos sitios y nos querríamos tirar por un puente. Así que está muy bien para que a veces que el imperio, oh, cómo mola el imperio, qué bonito es, vamos a un poquito de realidad, cómo son las cosas. Así que nada, sin más dilación, os dejo con el vídeo. En la vasta extensión del imperio, donde las estrellas son meros centinelas de la grandeza humana, existen mundos de tal colosal magnitud que desafían la imaginación. Se les conoce como mundos colmena y son la columna vertebral de la civilización imperial. Actualmente, más de 32.380 de estos titanes urbanos están catalogados por el Sagrado Administratum, cada uno de ellos un hervidero de almas, un océano de humanidad que se extiende hasta donde alcanza la vista. Aquí, en estos mundos de infinita industria y tormento, las ciudades no son simples asentamientos, sino colmenas ciclópeas, megalópolis descomunales que perforan el cielo como agujas de adamantina. Son fortalezas de metal y piedra, abismos de opresión y producción, donde miles de millones de almas luchan y trabajan incansablemente para alimentar la maquinaria del imperio. Sus fábricas vomitan incesantes ríos de acero, armamento y suministros. Sus plantas procesadoras devoran recursos a un ritmo imposible de saciar. Y sin embargo, a pesar de la magnitud, la manufactura de un mundo colmena jamás igualará la precisión divina de los mundos forja del Adeptus Mechanicus. Pero el precio de la grandeza es el sacrificio. Lo que alguna vez fueron planetas fértiles con cielos despejados y mares vibrantes, ahora son eriales contaminados, paisajes de cenizas y escombros. Las ubres colmena han convertido su propio mundo en una tumba de industria, una masa de metal oxidado donde solo la voluntad de hierro mantiene el orden. Y en sus entrañas, en la oscuridad sofocante de los niveles inferiores, la ley se desmorona. Las sombras de la subcolmena son el hogar de pandillas sedientas de sangre, cultos heréticos que conspiran contra el imperio y mutantes deformes que han sido abandonados a su suerte. Aquí donde la luz del día es un mito y el hedor de la humanidad en descomposición impregna el aire, el peligro acecha en cada rincón. Se dice que el sacrificio de 1 millón de soldados es un precio justo por un solo día de producción en un mundo colmena. Pero más valioso aún es el verdadero recurso de estos mundos, la población misma. En estas urbes abismales, la humanidad crece sin control, multiplicándose con cada ciclo de los astros, con cada colmena albergando entre 10 y 100.000 millones de individuos y cada planeta sosteniendo múltiples colmenas. El número de almas dispuestas a servir al trono de Terra es inconmensurable.
Cada ciudadano es un soldado en potencia, forjado por la brutalidad de su entorno y listo para ser enviado a los frentes de guerra del Astra Militarum. Pero los mundos colmena no solo alimentan las filas del ejército imperial, también sirven como viveros de nuevos mundos, lanzando grandes migraciones de colonos para poblar planetas vírgenes descubiertos por los exploradores del Adeptus Mechanicus. En muchos casos, el Administratum no espera voluntarios. La lealtad se exige, no se solicita. Dentro de las megaciudades, el orden social es una pirámide de hierro. En las cimas de las colmenas, donde la luz aún toca las torres góticas y el aire es menos tóxico, residen los poderosos, nobles, burócratas y comerciantes sin alma. En los estratos intermedios se encuentra la clase media, el engranaje que mantiene la gran máquina imperial en movimiento. Pero es en las profundidades donde la verdadera lucha por la supervivencia tiene lugar, donde los trabajadores viven hacinados, donde el crimen es ley y donde la decadencia da origen a nuevos horrores. Algunos de estos mundos colmenas han crecido hasta tales extremos que han devorado completamente su propio planeta, convirtiéndose en una ecumenópolis, un mundo enteramente urbanizado, un océano de torres y calles sin fin. El mayor de todos ellos es el trono mismo del Imperio, Terra, la joya del trono dorado y el corazón de la humanidad. Se podría decir que los mundos colmena son tumbas vivientes, reliquias industriales donde el medio ambiente ha sido saqueado sin piedad, los océanos evaporados, los bosques reducidos a cenizas, la misma tierra perforada hasta sus entrañas en una búsqueda insaciable de recursos para alimentar la guerra sin fin del Imperio. En estos ecosistemas cerrados donde la propia atmósfera es un veneno, la humanidad persiste como un enjambre atrapado en una prisión de metal y miseria. Vivir en una colmena es vivir en la ignorancia absoluta. Un alma nacida en sus entrañas no conocerá jamás la luz del sol, ni el soplo del viento sobre su piel, ni la vastedad de la superficie que yace bajo la asfixiante superestructura de su mundo. Millones mueren sin haber puesto un solo pie fuera del nivel en el que nacieron, prisioneros de una existencia predestinada desde el momento en el que inhalaron su primer aliento reciclado. Las colmenas se alzan aisladas unas de otra, fortalezas de carne y acero, separadas por mares de niebla tóxica y yermos estériles. Desde la distancia, emergen como espectros monumentales, vestigios de una humanidad condenada, recordatorios de que incluso la grandeza tiene un precio, y ese precio es la vida misma. En un mundo colmena, el destino de un individuo no le pertenece. Desde el nacimiento, cada alma está marcada, su propósito determinado antes de su primer grito. Generaciones enteras nacen, trabajan y mueren en un ciclo interminable de servidumbre industrial. Las fábricas rugen sin descanso devorando sangre y sudor, vomitando productos que nunca serán disfrutados por aquellos que los crean. El trabajo es vida y la vida es trabajo, una rueda que jamás deja de girar. Pero la verdadera riqueza de un mundo colmena no es su producción, sino su gente. La ciudad misma es un inmenso sistema de reciclaje, donde nada se desperdicia, ni siquiera la carne de los muertos. El agua que beben sus habitantes ha pasado por incontables cuerpos, filtrada y restaurada una y otra vez hasta perder toda pureza. La comida es reconstituida, su origen irrelevante para quienes la consumen. Y cuando un ciudadano colapsa bajo el peso de su existencia, sus restos son reclamados por la propia colmena, transformados en nutrientes para la siguiente generación. Incluso en la muerte, su deber hacia la ciudad no termina. Las posesiones, los hogares, la ropa, todo lo que una persona tiene, perteneció antes a alguien más. La herencia en un mundo colmena no es un privilegio, sino un ciclo impersonal donde los muertos ceden lo poco que les quedaban a los vivos, perpetuando la eterna marcha de la maquinaria imperial. Dentro de los mundos de metal, la división de clases no es una metáfora, sino una realidad brutalmente tangible. En las cimas, donde el aire es menos tóxico y la luz aún se filtra entre las torres góticas, residen los nobles y los gremios, amos de una civilización que apenas reconocen como propia. Desde sus fortalezas en lo alto miran hacia abajo, donde miles de millones se ahogan en una miseria indescriptible. Cuanto más desciende en una colmena, más sombrío se vuelve el mundo. En los niveles inferiores, la desesperación se convierte en ley, y la humanidad en poco más que una sombra. Allí, entre el polvo tóxico y los escombros de siglos de decadencia, la civilización se desmorona. La ley es una farsa y el orden una ilusión. Solo la violencia reina en las profundidades de la subcolmena. En estos dominios olvidados, donde el resplandor de la luz imperial jamás llega,
vive aquellos que han caído fuera del sistema, mutantes o sectas que luchan contra el imperio, como bandas salvajes que desgarran a los débiles para sobrevivir un día más. Algunos ciudadanos desesperados por escapar de la opresión del trabajo sin fin se aventuran en estos infiernos en busca de libertad, pero no encuentran más que muerte y desesperación, o algo peor. Se dice que cualquier civilización humana está solo a 3 comidas perdidas del caos absoluto, pero en los mundos colmena, donde miles de millones viven apretujados en ciudades tan vastas como mundos y tan frágiles como un hilo de adamantina, esa verdad no es solo una advertencia, es una sentencia de muerte. Cada colmena, que es un monstruo de metal y carne sostenido por un equilibrio imposible. Comida, agua, luz y aire. Todo fluye a través de un sistema industrial que jamás duerme, un engranaje colosal que se mantiene en movimiento gracias a la sumisión absoluta de sus habitantes. Si la máquina se detiene, la civilización se derrumba. Si una chispa de insurrección prende, las llamas del caos pueden devorar a millones en cuestión de días. Es por esta razón que los señores de la colmena, desde los nobles de sus torres hasta los burócratas del administratum, permiten la existencia en las profundidades de la subcolmena, un sumidero de pecado, crimen y desesperación, donde las tensiones del mundo superior pueden ser absorbidas, donde las miserias del imperio se desangran en las sombras. Allí, en esos reinos sin ley, la escoria del mundo colmena se pudre en su propia maldad, lejos de la vista de los poderosos, hasta que el veneno sube a la superficie. A pesar del puño de hierro con el que son gobernadas, incluso las colmenas más estrictamente vigiladas han caído víctimas de su propia inestabilidad. El sector Calixis está plagado de ruinas, testigos silentes de las veces en que el orden se desmoronó y la brutal realidad de la humanidad emergió con furia descontrolada. En Friendsworth, los disturbios del impuesto a los alimentos de Tyburn desataron una crisis sin precedentes cuando el hambre y la desesperación golpearon. Millones se levantaron contra sus amos y los cuerpos se apilaron en las calles hasta que el hedor de la muerte superó el humo de la industria. La vecina colmena de Volg vio a su población duplicarse en solo un año, cuando refugiados y criminales se aglomeraron en busca de salvación. Pero la naturaleza de la colmena es despiadada. Las mismas voces que los recibieron los devoraron. La sobrepoblación, las epidemias, la violencia redujeron la población de nuevo en pocos meses solares, dejando un cementerio urbano donde la vida había sido efímera e insignificante. Aún más aterrador fue el reinado de la casa Kova en Malfi, cuyo mal gobierno convirtió a su mundo colmena en un hervidero de insurrección. Durante 20 ciclos horales, la ciudad ardió en llamas de revuelta y anarquía, y la sangre corrió por los canales de drenaje como ríos oscuros. Cerca de 1.000 millones murieron, y una de las casas nobles más poderosas del sector se extinguió en el mismo fuego que ellos habían avivado con su negligencia. Pero ni siquiera las colmenas más prósperas están a salvo. La colmena Sibelius, la joya del sector Calixis, descubrió esta verdad en tiempos recientes. Todo comenzó con la arrogancia del Magistratum, la brutal guardia del orden de la colmena. Con sus tácticas despiadadas creyeron que podrían aplastar las bandas criminales de los niveles bajos con pura fuerza. Pero en las colmenas la violencia no extingue la rebelión, sino que la alimenta. Cuando estallaron los apagones de Reinhold, la guerra se desató entre las entrañas. Las bandas criminales, antes dispersas, se unieron en un frenesí de destrucción, y el caos se extendió como un incendio en un mar de aceite. Decenas de distritos quedaron sumidos en la oscuridad, y en ausencia de luz reinó el terror. Las bandas tomaron el control de sectores enteros, las calles se convirtieron en campos de batalla, y el miedo se apoderó de millones. Los incendios rugieron sin control, devorando torres enteras de la colmena, y aquellos atrapados en su interior perecieron como ratas en un laberinto de fuego y metal. En los niveles superiores, los nobles observaron con horror cómo su mundo se consumía en su propia furia reprimida. Cuando el humo se disipó, miles de cuerpos yacían calcinados en las ruinas. Regiones enteras de Sibelius habían colapsado, cayendo en la subcolmena, donde ahora son reinos de sombra y monstruos, refugios de la escoria más abyecta y de horrores innombrables que acechan en la negrura. El Magistratum, humillado y despojado de su antigua autoridad, se tornó aún más brutal. En su ansia de redimirse, convirtió la justicia en carnicería, la vigilancia en opresión y el castigo en exterminio.
Pero la historia de Sibelius aún no ha terminado, y en las colmenas las llamas de la rebelión nunca se apagaron del todo. Aunque ya hemos mencionado algunas partes de las ciudades colmena, vamos a hablar un poquito de ellas en concreto. La primera, la subcolmena, la ciudad de las sombras y la sangre, que bajo el peso de incontables capas de metal y desesperación, es un mundo de pesadilla, es el reino de los exiliados, los condenados y los olvidados, un laberinto de violencia, traición y muerte. Aquí no hay ley, excepto la impuesta por bandas despiadadas y jefes criminales que gobiernan con puño de hierro. La tecnología es la moneda del poder, y poseer un generador funcional o un arma letal puede significar la diferencia entre reinar y ser un cadáver más en las ruinas. Las autoridades de la colmena han olvidado estos niveles deliberadamente. La energía fue cortada hace generaciones. La esperanza murió aún antes. Aquí el imperio no reina, solo la oscuridad. La colmena inferior, que es el motor de la ciudad. Encima de la subcolmena, donde la maquinaria aún zumba y las luces todavía parpadean, vive la masa trabajadora. La colmena inferior es la forja del imperio, un infierno de fábricas eternamente activas y generadores rugientes y talleres abarrotados. Los millones que habitan en este nivel son el músculo del mundo colmena. Operan las forjas, supervisan los reactores de plasma, manufacturan las armas y armaduras que alimentan la guerra sin fin del imperio. Pero son esclavos de su propia existencia. Pagan por la energía que producen y sudan por la comida que apenas pueden costear. Aquí la fe es simple pero inquebrantable. El emperador es la única esperanza y el culto imperial es la única luz en una vida de penuria. Pero por encima de todo, la gente de la colmena inferior está agradecida de no haber caído a la subcolmena. Por encima de la mugre y el caos industrial se encuentra la colmena superior, el reino de los burócratas oficiales, empresarios que administran la colmena como si fuera su propio feudo. Aquí la vida es cómoda, la energía fluye sin restricciones, las casas son espaciosas, el peligro parece un problema de los niveles inferiores. Aquí se forjan las leyes, se deciden los impuestos y se negocian los destinos de millones, mientras el resto de la colmena sufre el peso de sus decisiones. Pero el confort no significa seguridad. En estos pasillos de mármol y luz dorada, las guerras se libran con venenos, traiciones y cuchillas ocultas, y una sonrisa puede ser tan letal como un disparo certero. En lo más alto, donde las torres perforan la atmósfera y los cielos de su mundo, se encuentran las agujas, el dominio de los verdaderos amos de la colmena, la nobleza y comerciante de élite, varones industriales y visitantes de los mundos más poderosos habitan aquí en palacios de opulencia sin límites. Desde las alturas observa la colmena como si fuera suya. Su poder es absoluto, sus caprichos dictan el destino de millones y su riqueza es tal que nunca conocerán la miseria de los estratos inferiores. Aquí la comida es abundante, la energía gratuita, la medicina avanzada. Y sin embargo, el peligro puede ser más letal que en la propia subcolmena, porque las sombras de estas cumbres doradas se libran guerras invisibles, donde el asesinato, la manipulación y la conspiración son las verdaderas armas del poder. En la subcolmena puedes morir por un pedazo de pan, pero en las agujas pueden arrebatarte hasta el alma. Por último, vamos a hablar de las ciudades y mundos colmena más importantes dentro del imperio. El primero, cómo no, es Terra, el corazón palpitante de la humanidad. Su superficie ha sido completamente urbanizada. Cada centímetro está cubierto de catedrales ciclópeas y administraciones titánicas y reliquias sagradas de la edad oscura de la tecnología. Aquí se alza el Palacio Imperial, un continente de adamantina que encierra el trono dorado y el cuerpo inmortal del emperador. Miles de colmenas se elevan en sus paisajes, pero ninguna es más grande que el propio palacio, una estructura tan vasta que su tamaño desafía la razón. Luego tenemos Necromunda, un mundo colmena donde la guerra nunca termina. Es un planeta industrializado hasta el agotamiento, una bola de ceniza donde las colmenas son las únicas estructuras habitables. Su superficie es un desierto tóxico y el único camino a la supervivencia es servir a los grandes gremios, luchar en las guerras de la subcolmena o caer en la desesperación. En cuanto a importancia, Necromunda fabrica armas y soldados para el Astra Militarum. Es el mundo natal de la Guardia Necromunda, una de las unidades más letales del Imperio, y es el centro de comercio ilegal y guerra de bandas de la subcolmena. El siguiente es un mundo forjado en fuego y guerra. Hablamos, cómo no, de Armagedón, que es un mundo colmena industrial de extrema importancia.
que se ha convertido en un campo de batalla perpetuo, asediado por los orcos en una serie de guerras apocalípticas que han desafiado la historia reciente del Imperio. Los desiertos de ceniza Armagedón son el resultado de una antigua guerra nuclear liberada durante la Herejía de Horus. Desde entonces el planeta nunca ha conocido la paz. La colmena Hellsreach, la colmena Acheron y la colmena Hades han sido testigos de algunas de las batallas más feroces de la galaxia. Escintilla, que es un mundo colmena bañado en corrupción y decadencia. Aunque es la capital del sector Calixis, su gloria es solo superficial. En sus profundidades, cultos herejes y bandas de asesinos conspiran en la oscuridad. La mayor de sus colmenas, la colmena Sibelius, es una monstruosa urbe de torres doradas y barrios bajos infestados de crimen. En contraste con la colmena Tarsus, que es una fortaleza de riqueza y poder dominada por las casas aristocráticas más poderosas del sector. Uno de los mundos colmenas más estratégicamente ubicados es Tarsis Ultra, que se convirtió en leyenda cuando fue asediado por la flota enjambre Leviatán. Durante la invasión tiránida, el planeta se convirtió en un baluarte desesperado, donde el Astra Militarum y los ultramarines resistieron hasta el último hombre. La guerra dejó cicatrices permanentes, y aunque el planeta aún sigue en pie, su población ha sido diezmada, sus colmenas han quedado en ruinas y su ecosistema está colapsado. En Tesoleum, la deuda del nacimiento es una ley suprema. Cada ciudadano nace con una deuda de servicio al imperio, y toda su vida está marcada por el pago de ese precio. Las casas del gremio gobiernan como déspotas, asegurando que cada trabajador pague su tributo con sangre y sudor. Pero más allá de la brutalidad cotidiana, Tesoleum es un mundo colmena plagado de corrupción y oscuridad. En sus sombras, los cultos herejes se infiltran en la sociedad. Las bandas gobiernan los niveles bajos, y algo mucho más siniestro acecha en las ruinas de la subcolmena. Cada uno de estos mundos es un símbolo del sacrificio humano, de la gloria y la brutalidad del imperio. Son prisiones de adamantina, fortalezas de guerra y sepulcros de generaciones enteras, donde la humanidad sobrevive por pura obstinación. Estos mundos son las arterias del imperio, y aunque su gente jamás verá el cielo, su existencia asegura que el imperio siga ardiendo en la tormenta de la guerra eterna. Y con esto terminamos el vídeo sobre los mundos colmena, ciudades colmena, como queramos verlo. Muy interesante cómo es realmente la vida dentro del imperio. Todos nos imaginamos marines espaciales, guerras increíbles, pero señores, esto es la realidad. Si fuéramos un ser humano en el Warhammer 40.000, lo más probable es que fuéramos un currito en un mundo colmena, asfixiados a trabajar hasta la muerte. Ese sería nuestro destino. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.